Anaína, yo sí que tengo una frase de aquellas. Ah, Vale, venga, ya lo he encontrado. venga. Eres una exagerada, siempre poniéndoles miedo a los niños. No les pases tu miedo. Y ahora hacerla bonita. Ahora hacerla bonita. Vale, entonces yo contestaría, am, cuando me dices que soy una exagerada, me siento mal. Por ejemplo, ¿no? Ahí expresa. Entiendo que puedas pensar que les pongo miedo a los niños porque lo he hecho en varias ocasiones, pero no lo hago siempre, ¿no? ¿Y qué más podría contestar? Te agradecería o me gustaría que me lo hagas saber de otra manera. No sé, no sé cómo Bueno, contestar. Pero no quedarme enganchada, pero sí, podría ir por ahí. O sea, primero has expresado tus sentimientos, vale, em, pero sin utilizar el tú. vale. Entonces, entiendo que pienses que en algunos momentos pueda pasarle mis miedos a los niños, pero no es siempre, solo cuando yo noto que me afecta, ah, y me encuentro mal. Porque tiene que dar por hecho Ah, de que te pues está pasando el miedo, porque es decir, porque el criterio del otro tiene que estar por encima del de ella. no, no es poner el criterio el de él sobre el de ella, sino nunca se puede utilizar la palabra tú, siempre tiene que haber un nosotros o un yo, pero primero se expresa, es como una de cal y una de arena. ¿Mm? Ujú. Um, Primero dices cómo te sientes, dices lo que ha pasado, la actitud de esa persona, no, nunca se ataca a la persona, sino a la actitud o ese comportamiento eh, que pueda haber surgido, y después volvemos mm, a ese malestar mío. Por lo tanto, es cuando exijo sin exigir que se cambie esta manera de decir o de hacer las cosas. Vale. ¿Entendéis la fórmula? Sí, entonces yo tendría que Entonces, ahí decir, podrías utilizar, entonces, mm, nosotros deberíamos hablar sobre este tema para que yo no me sienta de esta manera y transmita ese miedo a los niños. Mm. Está un poquito rellenando con lo que haya vale, pasado. ¿Mm? Ahí podrías utilizar el nosotros. Nosotros deberíamos hablarlo para que yo no me sienta de esta manera y entonces pueda volverles a transmitir ese miedo a los niños. sí, vale, está bien esto. También podría decir, am, quizás podrías darme algún tip para no tener miedo cuando el niño se sube al columpio. Eh, Entiendo que puedas pensar que a veces me pongo nerviosa. Quizás podrías ayudarme a darme cuenta en el momento de esta actitud. Mira, ahí le has dado. ¿Sí? Cuando uno Vale, quiere, mira, pero sin decir esto, o sea, no vale. un tip, sino ahí puede ir muy bien eh, el tener una seña o una palabra clave en el que cuando la otra persona dice esa palabra clave o dice eh, o hace este gesto, tú sepas por qué. Y entonces, ante esto, tú puedas parar y pensar, eh, esto que estoy haciendo ahora le estoy transmitiendo con lo que acabo de hacer miedo a los niños. Me paro. Vale.
utilizo. O puedes utilizar tú misma luego también algún anclaje. ¿Sabes qué son los anclajes? ¿Lo has visto alguna vez? Sí, sí, lo di En PNL en seguramente. neurolingüística. Sí, Exacto, sí, esas hace son. tiempo, ¿eh? Lo Sí, de, pues entonces puedes por utilizar ejemplo, el anillo, cualquier, tocarse este anillo. cualquier anclaje que, Sí. que te haga estar pensando en eso y no activando ese miedo. Es Vale. verdad que a veces, yo ahora no sé lo que ha pasado, no sé si es algo real o algo que pasó y de eso ha sacado un ejemplo No, es un ejemplo de cosas que puedan suceder. que pudieran, sí, que me habían Sí, sucedido como en el padres, pasado. Sí. que las madres pues sean, normalmente es verdad que las madres se ponen un poquito mamaoso, muy protectoras, Sufridoras. niños son pequeños y algunas pues tienden a ser más calmadas a la hora de ir a por el niño sin llamar la atención, porque sabemos que a veces con la reacción esta de "¡Ah, te vas a caer!", puedes crearle más miedos o tus miedos pasárselos al niño por una parte y la otra que haga que en ese momento la reacción sea pues todavía hacerlo más y desencadenemos algo que es lo que no queremos que suceda. ¿Sabes? Incluso ese miedo puede provocar una caída, lo que sea. Por eso normalmente ante un estado de peligro, primero de todo es calma y como si no pasara nada, ir tú corriendo a por él cuando estás cerca, suponiendo que está pues en el columpio o suponiendo que está pues a punto de caerse de un escalón. Um, ¿Sabes? Porque el hecho de chillar, una, eso puede provocar ese miedo y Sí, luego en sí, puede otras provocar si la miedos, fobias al quiere hacer niño. Sí, una sí. cosa más. Sí, entonces podrías utilizar ese ejemplo. Luciani, no sé, primero, Gracias. no sé si me quieres comentar algo de que mire el WhatsApp o algo. Me pide. No, no, todo bien. Sí. Entonces Todo- es que tenías la mano levantada de antes. Ah, ok, ya va. Voy, ya Jorge, le bajo. entonces te toca. Listo. Jorge, Se me oye que estoy un poquillo con la voz cascada. todavía, te dura. Sí, además hoy he tenido un día agotador, pero bueno. Que Vale. a mí se me ocurría del ejemplo que decía la compañera, se me ocurría también para introducir en nosotros, es decir, el miedo que parece que yo pueda expresar o asumiendo que sientes miedo también, que lo he asumido en algún momento, en el hipotético, es decir, es un reflejo del amor que tengo por los niños o por los hijos o por la hija o por el hijo, por lo que sea. Por tanto, para evitar situaciones indeseadas, házmelo saber y si ves que reacciona así, me vendría bien Ah, qué que bueno. tú me muestres tu apoyo y me calmes. Algo así, ¿sabes? Sí, algo Ah, así. genial. Que vendría a ser, pues eso, Sí, una sí. palabra. Podría ser a través de, con esta palabra o con este gesto. Yo entiendo que lo que he hecho, pues, es transmitir ese miedo. Entonces ya me sirve de calma y para esa calma utilizo el anclaje. Para no estar pensando con ese miedo que tengo de que se caiga o de que si se sube o de que baje o de qué tal o de qué cual. Pero Con sí. el anclaje te La refieres a los respuesta gestos podría ser, simplemente. Jorge, dime. Con lo del anclaje te refieres a gestos entre las parejas. Sí, por una Gestos parte clave, ¿no? está, ¿O cómo? exacto, el tener una palabra o Sí, un- o un gesto que ya sí, sepamos que esto significa calma, no chilles, que vas a sí, sostener, o estás una tregua o que metiendo signifique otra lo que vez hayáis acordado. miedos y lo que hayáis acordado. Y el Ujú. anclaje después es para obtener la calma o es hacer, por ejemplo, normalmente se usa, no sé si veis la mano, se usa, por ejemplo, los dedos, apretar los dos dedos encima o poner, por ejemplo, la mano
a lo mejor en el corazón, o para que nadie se dé cuenta, como por ejemplo a muchos niños autistas les enseñamos que las estereotipias que suelen tener para calmar precisamente los nervios suelen mover manos o brazos. Entonces, cuando empiezan a ser más mayores, se les enseña que para calmar, pues que se metan la mano en los bolsillos y aprieten algo que lleven dentro o que con la mano hagan así, pero dentro de un bolsillo. Entonces, pues nosotros igual, o podemos meter la mano al corazón, podemos hacer un gesto entre los dedos que mientras estamos apretando significa que estoy haciendo ese anclaje para concentrarme en otra cosa y no en ese miedo. ¿Eh? Y eso me recuerda a otro estado que yo haya pensado para ese gesto, de más tranquilidad. Te entiendo, Yunaina, pero mi pregunta va, ¿el anclaje es algo entre la pareja o algo Puede ser que tuyo también también te personal, sirve, puede pero ser de los vale, dos o tuyo personal. puede, entendido, o sea, que puede ser, pues, por ejemplo, se me ocurre la típica persona que lleva, ¿os acordáis de las bolitas estas antiestrés? Las Sí, de la mano. Sí, Algo sí. así, por sí, sí, ejemplo, sí. podría ser Por ejemplo, también, ¿no? Ok, puede ok, utilizarse. Los llevas dentro del bolsillo y en un gracias. otro lado las manejas, pero se suelen utilizar, pues eso, el propio cuerpo, no sé, la mano en el corazón, los dos dedos así. Un gesto que para ti represente algo calmante o importante, que te lleve a otro estado diferente al que estás, porque te recuerda algo más calmante. Vale. Anclaje no es lo que dice Jorge, ¿eh? Sí, Él está confundiendo lo del anclaje, no es que se relaje con unas bolas, por ejemplo. El anclaje es que, pero o le sea, puede, no, le puede servir como pregunta, o yo he entendido, se le puede servir lo de las bolas No, como pero anclaje. no, pero hablaba del creo, anclaje, yo creo que era el anclaje, y el anclaje es una técnica de PNL. Mm. Sí, O sí, sea, tienes que ir a pero un estado positivo, algo que te recuerde algo positivo, a una sensación placentera. En ese momento haces lo que dice Joanaina de los dedos. A ver, pero es un trabajo más profundo, no es solo así. Y entonces cuando te encuentres en una situación incómoda o lo que sea, ese apretar tus dedos te está llevando a esa situación Que placentera. previamente tú has pensado que te da calma y te da paz y te da Exacto. tranquilidad. sí. sí, yo he puesto un ejemplo muy, muy obvio de algo visible, pero por ejemplo, yo lo que utilizo yo de forma inconsciente, pues a lo mejor son mantras con los dedos o rozarme las yemas y acariciarme, que eso me retrae al tacto y de alguna forma me lleva al presente, pero simplemente tenía la duda si el anclaje era individual o solo entre personas, ¿sabes? Si Es, era, in- si era en ambas y Suele me he ser quedado con que era en individual. ¿Qué ambas. pasa? Que es individual, ¿eh? se puede utilizar, he dicho, lo que es una palabra o un gesto como si fuera ese anclaje, pero a nivel de pareja, ¿sabes? Es decir, yo, por ejemplo, puedo decir stop o puedo decir rojo y cuando oiga rojo, sé que esto significa que tengo que parar, que estoy reproduciendo, pues, ese miedo otra vez, con los niños o con lo que haya sucedido. Y yo ya sé que tengo que calmarme. Y puedo utilizar después yo mi anclaje personal para esa calma, entrar en ese estado de calma y no estar pensando en el peligro de estar subido en un columpio el niño, por ejemplo. Pero previamente se ha tenido que hablar entre la pareja qué palabra o qué gesto voy a utilizar. Por ejemplo, el gesto puede ser, haz el anclaje. Y ya sabe el tipo de anclaje que utiliza y entonces se lo puede enseñar antes para que sepa que lo tiene que utilizar porque está en un estado de nervios y tiene que calmarse. Lo que sea, pero A, hay que ser coordinado, me a refiero. raíz de esto, se me ocurre que un buen ejercicio puede ser cómo negociar esos anclajes, porque ahí es cuando pueden chocar en las relaciones de pareja, sobre todo, o entre compañeros de trabajo o lo que fuese. Em, por ejemplo,
Si veo que te estás yendo mucho de la lengua, pues tal, te digo algo, o si tú ves que yo estoy siendo un poco borde, tal. O sea, a la hora de comunicar Pues un gesto esos, para avisar esos al an- otro. Sí, pero no me refiero al gesto, me refiero que a la hora de negociar los anclajes, Mm, la forma de expresarse positivamente, que es muy importante. No sé si mm. me explico. Sí, Que el anclaje podría ser el algo previo personal tuyo. y Como eso es hasta ahí correcto, sí. Vale. Entonces, lo que tendrías que negociar con la otra persona, sea un compañero de trabajo, sea tu pareja, es ¿qué voy a utilizar para que tú entres en ese estado con tu anclaje? ¿Te voy a hacer el mismo anclaje porque sé cuál es? ¿O te voy a decir una palabra que tú sepas que tienes que utilizar el anclaje que tengas para llegar a ese estado de calma y te des cuenta que no estás haciéndolo bien? No sé si me explico. Sí, te explicas, pero ahí estamos dando por supuesto que la otra persona sabe lo que es un anclaje y estamos dando por supuesto que la otra persona sabe lo que tiene que corregir o no. Y a lo mejor hay que tener conversaciones previas para ver qué se puede mejorar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etcétera. Por eso digo que la fase previa a llegar al acuerdo del anclaje cuando es Sería la entre conversación. dos o entre tres o entre lo que sea, que es también importante y hay que saberlo comunicar bien. Simplemente era un Por comentario. eso, primero sería la comunicación no violenta y dentro de esa comunicación no violenta entrarían todos los acuerdos previos para no llegar a entrar dentro de ese bucle. ¿Mm? Afirmativo. Ok. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente porque seguramente la tendremos que hacer en dos partes porque creo que me he extendido un poco. Ah, pero, más, pero vamos a intentar que a lo mejor la parte teórica, eso sí, la vamos a ver ahora. La parte vamos a hacer un ejercicio práctico, pero esto en todo caso al final de la clase, para que vayáis haciendo vosotros, que es un caso práctico de lo que de lo que os voy a explicar hoy, sobre todo de un modelo que vamos a explicar hoy y sobre este modelo vosotros identifiquéis esas señales y, de ese modelo. Cuando lleguemos a él, luego os lo explico. Y entonces os he preparado un caso práctico, pues una historia de una pareja y a través de esta pareja hay que identificar pues todo lo que habremos aprendido y os ayudaremos con unas preguntas de reflexión para que podáis llegar a esas conclusiones finales. Pero esto os lo pasará después al final Luis Ane. Bueno, entonces, vamos Yonaina, a ver. perdón, yo Dime. tengo una pregunta, no me eches la bulla, todavía no he visto nada de material, pero no estamos empezando por el principio, ¿no? No. ¿Este qué tema Vosotros, es? vosotros vais viendo los módulos uno a uno. Estos son, como vienen a ser, módulos nuevos. Vale, Lo que estáis viendo ahora, estas clases, es que voy a ampliar algunos módulos y entonces estáis viendo esos módulos nuevos. ¿Por qué además los amplío? Por una parte, porque vamos a ampliar también a quien irá dirigido y entonces hace falta entender ciertas cosas más, ¿eh? Porque no solo irá dirigido a coach, que ya muchas coach ya vienen pues con estos términos a lo mejor que hemos aprendido ahora, como por ejemplo lo del anclaje, porque ya vienen con otras eh, previas formaciones, ¿no? Y, y como si vamos a hablar a abogados, si vamos a hablar a médicos, puede ser que no entiendan muchas de estas fases, ni de todo esto que estamos hablando. Entonces, como esto va un poquito también porque, sin embargo, por ejemplo, las coach, mentoras, terapeutas, a lo mejor
entendéis ciertos términos y sin embargo a nivel de violencia de género, de leyes y de cosas, esto a lo mejor sabrían más los abogados y sin embargo vosotros vais un poquito más perdidos. Y también hay que entender. Entonces, para que nos entendamos todos, hemos ampliado. Vale, entonces yo tengo que empezar desde el principio y Tú unirme a las vas clases. siguiendo las clases módulo a módulo que están grabadas en la plataforma. Pum, pum, Vale, pum, pum. Semana a semana, se supone que vas viendo cada módulo, vas subiendo en tu carpeta los ejercicios que son para entregar. Um, Algunos los podemos hacer, como os he dicho en muchas ocasiones, dentro del grupo para intentar entrar un poquito en debate, como por ejemplo este que os he dicho del caso, lo podéis hacer a nivel individual, pero luego vuestras conclusiones exponerlas a nivel de grupo para que cada una vea y a ver si todos hemos visto lo mismo o no. ¿No? Y vale. así sea un poquito también más dinámico y entre todos pues ver percepciones diferentes de cómo vemos las cosas, que es donde entramos en crecimiento después unos con otros. Vale. No, como vi lo de además preguntas y respuestas, digo, yo no sé si esto está, o sea, si había que verlo antes. No, lo de preguntas y respuestas es lo que vamos haciendo todas las semanas. Vale, A veces hacemos solo preguntas y respuestas, a veces si no hay preguntas, entonces utilizamos y hacemos una implementación de una herramienta y en este caso, pues introducimos estos módulos nuevos que he pensado que son importantes también listo. para que os terminen de ayudar a entender muchas de las cosas. Gracias, Yanaina. Vale, entonces vamos a comprender qué es la violencia de género y las relaciones tóxicas, porque como siempre os digo, dentro de las relaciones tóxicas, la violencia de género vendría a ser la top gama, ¿no? Está arriba. Identificaremos estas señales de abuso emocional, psicológico y físico. Después también conoceremos el ciclo de esa violencia y el modelo de poder y control. Y entenderemos la violencia vicaria y cómo afecta a las mujeres y a sus hijos. Y después compararemos ese marco legal de España, Estados Unidos y México, porque estos tres países, bueno, porque la mayoría de las alumnas que tenemos viven en Estados Unidos, algunas en México o son de México y las demás soy de España. Entonces, entenderemos los modelos culturales también o políticos de cada espacio cultural. Según la ONU, la definición precisamente de violencia de género es que es cualquier acto violento contra una persona por razón de su género que cause daño tanto físico, sexual como psicológico. Lo embarca todo. Y dentro del psicológico se sobreentiende también lo que es el emocional, ¿eh? Sin embargo, todavía profundizamos un poco más en nuestra ley, aunque coincidimos en estos términos de la ONU, pero nuestra ley en España, la Ley Orgánica 1/2004, dice que la violencia de género es la violencia que se ejerce contra una mujer, o sea, especifica contra una mujer por parte de su pareja o expareja. Manifestación de desigualdad y relaciones de poder. No sé si muchas de vosotros habéis pasado o por algún campamento base, bootcamp o alguna clase introductoria y a veces que es cuando introduzco también estadísticas, sabéis que precisamente las relaciones de violencia de género es a través de su pareja, expareja o en trámites de separación, pero siempre es alguien cercano o que convive
además la ley también, en su parte amplia, evidentemente, dice que convive y se introdujo después que no necesariamente tiene que convivir en el mismo domicilio, pero sí que mantienen esa relación, pudiendo vivir fuera, como podría ser pues, la expareja, pero aún así puede ejercer esa violencia y sigue siendo violencia de género, porque introduce el término de la mujer. Joana, Entonces, perdón, dime, ¿te puedo interrumpir? sí, dime. A ver, yo fui consciente hace poco que de los 16 a los 20 sufrí violencia de género, ¿vale? Y he estado 8 años con un narcisista. Eso fue otra cosa aparte. El haber con un narcisista de libro, ¿vale? Porque ahora se está choteando tanto ese término que no puedo ya, o sea, me pone mala. La persona que ha sido víctima de un narcisista ha sufrido violencia de género, Bueno, porque es lo que, psicológica. claro, sí, si tú has sufrido a través de control, desprecios, críticas, gaslighting, bueno, muchos términos de los que hoy veremos también por aquí, evidentemente has sufrido violencia de género. Que no ha habido a lo mejor una previa denuncia porque no ha habido una parte física. Es igual, se hubiera podido hacer por la parte psicológica, que es más difícil siempre de ver, porque es lo que hemos dicho. Cuando vas a un policía a poner una denuncia y te dices estoy rota, y te mira y te ve entera, y tú dices estoy rota por dentro, significa esto, que ese acoso constante en el tiempo de manipulación, de chantaje emocional, de desvirtuación de la realidad, de hacerme sentir culpable, etcétera, que lo iremos explicando. O sea, De no saber ni quién eres, con eso, de no pero reconocerte. sí, pues sí, claro que sí que estaría ahí. Vale, vale, vale. Gracias. Es más difícil de demostrar. Porque, ¿qué presentas? ¿Presentas partes de lesiones? No, podrías presentar un parte de un psicólogo, eso sí, como Ajá. es que tu autoestima ha bajado o se ha sentido vulnerada, que tu persona también se ha sentido vulnerada, que has sido humillada, que has sido... Pero, pero evidentemente sí que existe y lo reconoce la ley, por lo tanto se debe tener en cuenta. ¿Que es más difícil a veces de demostrar? Pues sí, pero bueno, ¿Puedo comentar algo rapidito a la pregunta de ella? no sé quién. Ah, Maribel. Sí. Am, sí, exactamente como dice ella, desgraciadamente como no hay golpes, no puede uno muchas veces poner demandas y decir que uno ha sido abusado porque el abuso llega al límite de que te enfermas, al límite de que dejas de creer en ti misma. Y yo puedo decirlo que literalmente empiezas a perder hasta tu alma, porque estás viviendo por vivir, pero parte de tu ser ya no está vivo. No sabes quién Entonces, eres. sí, Pierdes tu Es lo que identidad llamamos completamente. una disociación. Sí, pierdes la pierdes tu Muchas identidad, mujeres pierdes... víctimas de violencia de género están disociadas, porque es una manera de protegerse para poder seguir viviendo. Y es que ni Sí, siquiera eres consciente, ni siquiera eres consciente hasta que ya está fuera, hasta que ya no eres consciente. bueno, en cierta forma estás consciente de lo que estás viviendo, pero no encuentras una forma de salida porque estas personas narcisistas delante de la gente son totalmente personas con tanto carisma y sonríen y hablan Contadores bien, de pero situaciones, como a, olvidamos. al cerrar la puerta son totalmente unos monstruos y cambian todo lo que aparentan afuera. Entonces es muy complicado para que a veces la gente, la misma gente o la familia no te cree. Solo quería comentar eso. Ni lo quieres ver tú tampoco, pero bueno, ya. Sí. Gracias, Maribel. Bueno, Vale. uno vive el sufrimiento, uno sí lo vive,
pero te hacen creer realmente de que no hay salida para ti. Ellos mismos te lo hacen creer. Uno sabe que uno está sufriendo, uno lo sabe, pero no encuentras Eso lo haremos la salida. después, justo en la presentación, cuando precisamente os vaya explicando por todas esas fases. O sea que luego, si queréis, podemos volver al tema y lo terminamos de comentar. Vamos a entrar un momento en unas estadísticas un poquito para que veamos el volumen y que veamos lo importante de esto que puede llegar a ser. Una de cada 3 mujeres en el mundo ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y como yo a veces he dicho en algún reel una de cada 10 mujeres, o sea, una de cada 3, mentira, cada 10 minutos muere una mujer en el mundo, precisamente a manos de su pareja, expareja o en trámites de separación, también según la ONU. Por lo tanto, es importante entender esto. Es importante, ¿eh? Aquí, no sé, ahora sí, no sé si me aprieto. Espera, a ver. Ay, se ha pasado. Es que quería ampliar esta. No sé si puedo. Aquí, para que lo veáis mejor. Sí, así. Los datos globales sobre la violencia sexual, por ejemplo, el 10% se denuncia sobre la violencia sexual. Se estima que 1 de cada 3, o sea, el 35% de mujeres en el mundo, ha sido agredida física o sexualmente por su pareja o exparejas varones. Estas son estadísticas de cuando la pareja es entre mujer y hombre. Abuso sexual en la infancia, niñas un 27%, niños un 14%. Si lo miramos en denuncias por delitos sexuales, por cada 100.000 habitantes, América 64,52, Oceanía 58,34 y Europa 34,49. Todavía vamos por debajo. El 90% conocía previamente al agresor, que es lo que hemos dicho. Normalmente sí se conoce el agresor porque suele ser una persona muy cercana, o es tu pareja, o es tu expareja, o es alguien de esos agresores, es alguien muy cercano precisamente a la víctima. Ay. Ahora intentaré ampliar esta. No sé si la puedo ampliar más. Ahí. Aquí, indicadores en la Unión Europea sobre violencia sexual. 1 de cada 20 mujeres mayor de 15 años en la Unión Europea había sido violada. Y 1 de cada 10 mujeres en la Unión Europea había sufrido violencia sexual por parte de su pareja o expareja. Bueno, ahora aquí en España sabéis que está muy mediatizado el de esta mujer que ha sido violada por 50 y pico de hombres porque la drogaba su marido. Pues,